Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy nos encontramos en el Hotel El Imperial, ya que el día de hoy se va a realizar la conferencia de la laicidad, pero con nosotros se encuentra uno de los organizadores de República Laica C, el profesor Neptalí Álvarez Pérez, a quien saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí para realizar precisamente esta conferencia de prensa en relación a la ley de laicidad. ¿Qué nos podría adelantar referente a esta conferencia? ¿Qué invitados van a estar presentes el día de hoy? Van a estar varios representantes de diferentes organizaciones de la sociedad, como por ejemplo va a estar el presidente de Foro Cívico México Laico, el licenciado Leonardo Vega Rangel, así como también el presidente del Foro Intereclesiástico Mexicano, Rigoberto Mata Medina. También estará el representante de RIOD, Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones en la lucha contra la discriminación. También estará una representante, Alma Rosa Lugo, de Scientology, de una asociación religiosa llamada Scientología. También estará otro representante de otra organización, Roberto Sánchez, de Red de Amigos. Es otra organización también de la sociedad que ha participado en estos trabajos, y el diputado Víctor Nájera Medina, el que está impulsando y el que subió a tribuna en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, esta iniciativa de ley de laicidad, porque el grupo parlamentario del PRD tiene la Comisión de Derechos Humanos, Laicidad e Igualdad, y con el diputado se empezó a trabajar con las diferentes organizaciones de la sociedad. También va a estar presente Católicas por el Derecho a Decidir, como también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otra de las compañeras de la Cátedra Benito Juárez, y su servidor de República Laica, que también hemos estado impulsando. República Laica es un frente nacional que está luchando, apoyando los grupos vulnerables, a la tercera edad, a los minusválidos, como otros grupos, madres solteras, asociaciones civiles, agrupaciones de la sociedad, como también asociaciones religiosas, en relación a sus derechos, a sus libertades. Esa es la lucha de República Laica: la defensa de las libertades, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la igualdad, es decir, que hay un trato igualitario para todos los mexicanos, para todos los que forman parte de este Estado mexicano, porque el Estado laico ha sido vulnerado por parte de funcionarios tanto federales como estatales como municipales en los 3 niveles de gobierno, como también otros funcionarios de diferentes representaciones sociales, como por ejemplo ministerios públicos, el judicial, como también los funcionarios del área educativa. Han violado y han violentado los derechos humanos y las libertades. Podemos tener varios ejemplos. Quiero mencionar uno de ellos. Está, por ejemplo, el caso del 30 de julio del 2002, en la 5ª visita de Juan Pablo II a México, el Ejecutivo Federal, Vicente Fox, lo recibió y le besó el anillo papal. Es una flagrante, una violación, una ofensa al Estado laico. Pisoteó la Constitución, pisoteó la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, en lo que les indica allí a los funcionarios de que no deben de participar en actos de carácter religioso con la investidura como primer ejecutivo federal, como representante de toda la sociedad. Allí ofendió a los ciudadanos mexicanos que no son de esa asociación religiosa mayoritaria o católica romana, y es una gran ofensa, es una violación al Estado laico. ¿Cómo besar el anillo papal habiendo más de 35 millones de ciudadanos, unos que son protestantes, otros evangélicos, otros que son libres pensadores, los agnósticos, los ateos? Es decir, que hay más de 35 millones que no comparten esa creencia religiosa, y él representa también a esos más de 35 millones en su administración. Vamos a ver otro ejemplo, el caso de Felipe Calderón, en el viaje que hizo a el Vaticano a la beatificación de Juan Pablo II. En el avión presidencial llevaba obispos, llevaba monjas, llevaba secretarios de Estado, con el erario público, a un evento enteramente religioso, lo cual prohíbe la Constitución en su carácter como representante social, como primer mandatario del Estado, y allí está violando. Él pudo haber ido, ¿cómo no? Tiene derecho a tener la creencia que él quiera, y él podía haber asistido a ese evento, pero con su sueldo, es decir, con el dinero que recibe, con su propio dinero, pero no con del erario
funcionario público y mucho menos en el avión presidencial y luego llevando al equipo de prensa de Los Pinos. Eso es una gran ofensa para los ciudadanos mexicanos y está pisoteando el Estado laico, está violentando los derechos humanos y también los derechos internacionales, así como violentando los derechos fundamentales de los ciudadanos en relación a la discriminación, porque está discriminando. Tenemos más ejemplos, el caso del actual Ejecutivo Federal, yendo a invitar al líder del Vaticano, Francisco Bergoglio, va y le dice que los mexicanos o que el pueblo mexicano lo espera, que lo invitan los mexicanos. Si le encomendaron eso a Peña Nieto, de ir a invitar al líder del Vaticano, a Francisco Bergoglio, bueno, pues que lo haga a nombre del episcopado mexicano y a nombre también de la Asociación Religiosa Católica Romana, pero no a nombre de todos los mexicanos, porque no todos los mexicanos comparten esa creencia, ni tampoco los mexicanos lo están invitando a Francisco Bergoglio a México. Entonces, porque es un líder, es una autoridad teocrática, es un representante de un estado, pero que Peña Nieto no lo está viendo como tal, lo está viendo como el líder religioso de él, porque pues Peña Nieto es también católico, como también su mujer. Entonces, todos estos atropellos y todas estas violaciones al Estado laico, es necesario que haya un órgano que regule y que también sancione a los funcionarios de los 3 niveles, al judicial también, porque por todos ellos es violado. De tal manera que a veces dice el alcalde municipal o dice el Ministerio Público, cuando ya están agrediendo física a un grupo bautista de 200 gentes que estaban celebrando su aniversario en el Estado de México, para ser un poco más exacto, el municipio de San Felipe del Progreso, lo estaban agrediendo el ayudante del sacerdote católico, que después él dijo que lo había mandado el cura, y juntó a todo el pueblo y empezaron a apedrear y le prendieron fuego a 10 de los señores bautistas, entre automóviles y camionetas, incluso los pensaban quemar. Allí se encerraron en su templo y hay pruebas, hay videos que los mismos religiosos tenían sus cámaras para celebrar su aniversario, ellos mismos por las ventanas estaban grabando y hay fotografías a donde están apedreando y le prendieron fuego a los vehículos. ¿Qué fue lo que dijo el director de Asuntos Religiosos que está allí en el Estado de México? Dijo, no, pues es que yo no puedo intervenir porque son usos y costumbres de ellos que estén echando fuera a estas gentes. Fueron a poner la queja al Ministerio Público, hicimos todo lo que había que hacer de acuerdo al marco jurídico. Y también, ¿qué contesta el Ministerio Público? Es que son usos y costumbres. Usos y costumbres no puede estar sobre la Constitución. Por eso, ahora, esta ley de laicidad, este reglamento para el artículo 40, que es el que garantiza las libertades para los creyentes y no creyentes, es muy importante que haya esa regulación y que se sancione a esos funcionarios que están violando y violentando los derechos de los ciudadanos, así como pisoteando la Constitución. A la vez están violentando a la sociedad porque los tratan como sectas, términos que provocan, como sectas que van a causar un daño a la sociedad, y eso también es importante que tanto los funcionarios en todos los niveles, el judicial, el federal, el estatal, la autoridad civil, debe de reconocer que el término secta es un término que denigra y deforma y causa una ofensa para los creyentes. Entonces el artículo 40 es el que garantiza las libertades de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de organización, la libertad de creer o no creer. Lo que le falta al artículo 40 es esa reglamentación. Así que esta iniciativa de ley de laicidad para regular y para que se sancione a dichos funcionarios, porque aún en el proceso político electoral se ocupa mucho y en una forma abierta y descarada, perdón por la expresión, pero en una forma descarada, los señores curas, que son los que más lo hacen, y no digo, también habrá algunos líderes religiosos de algunos otros grupos que utilizan las cuestiones religiosas, utilizan el nombre de Dios para poder apoyarse y poder lograr mayor cantidad de votos. Y hay más violaciones que precisamente tenemos, por ejemplo, el caso de los que han dedicado el municipio, el estado, gobernadores, alcaldes municipales, lo han dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, lo han dedicado a Jesucristo, lo han dedicado a Dios. Todos esos actos son violaciones al Estado laico y que esto se debe de regular. El día de hoy van a estar varias asociaciones civiles que están como guardianes del Estado laico mexicano. República Laica, usted como representante de esta asociación civil, ¿usted por qué cree que se estén dando o que las autoridades
ustedes estén violentando últimamente el Estado laico mexicano? El estarse violentando el Estado laico actualmente se debe a que cuando Benedicto XVI ocupa la silla papal, Benedicto XVI hace un llamado junto a los 20 nuncios apostólicos de Latinoamérica y les ordena que incidan en las constituciones de los estados de Latinoamérica para que haya una verdadera libertad religiosa. La libertad religiosa se viene dando desde a partir de 1857, cuando Benito Juárez y el equipo que se juntó con él o que se unió a él de liberales para reformar la Constitución de 1812 y las otras 6 constituciones. La de 1812 de Cádiz fue la primera constitución para el Estado español y rezaba que la religión para el Estado español sería la católica, apostólica y romana. Bueno, pues ese modelo de constitución se aplicó al Estado mexicano en 1813, los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, la de Apatzingán 1814, la de 1824, 1836, la de 1843, porque rezaban esas constituciones que la religión para el Estado mexicano sería la católica, apostólica y romana sin tolerar otra. Entonces había una gran intolerancia, a pesar de que en México había una gran pluralidad religiosa. Entonces, de allí para acá hubo libertad religiosa a partir del 4 de diciembre de 1860, cuando Benito Juárez emite la ley de cultos. Entonces Benito Juárez trajo la libertad religiosa. Pero ¿qué hizo Benedicto XVI? Junta a los 20 nuncios apostólicos de Latinoamérica y les dice que incidan en las constituciones de los estados para que haya una verdadera libertad religiosa. Y esto ha venido a dar para que se esté violando el Estado laico, porque ellos han estado incidiendo en las decisiones del país. Los representantes sociales que han sido llevados por la voluntad del pueblo democráticamente a los puestos de elección popular, lejos de defender las libertades y lejos de seguir el principio histórico de separación que Benito Juárez inició, de la separación de las iglesias y el Estado, sucede que ahora vivimos en un Estado confesional, porque así nació México, nació como un Estado confesional y que ahora ha vuelto otra vez. Quien vino a abrir la puerta al Estado confesional fue en 1988 Carlos Salinas de Gortari, y vuelve las relaciones México-Vaticano. Es así como se ha venido pisoteando, y ese es el peligro que hay ahora, que volvamos otra vez a vivir en un Estado confesional y que ya se está viendo de muchas formas, porque ahorita cualquier funcionario viola el Estado laico y no hay quien diga nada. Hay una gran impunidad y se violan los derechos humanos. El Ejecutivo Federal habla de derechos humanos y que el marco federal y que de todo se debe de hacer dentro del marco del respeto a las leyes, al respeto a la Constitución, pero es el primero que está violándolo, entre otros funcionarios, gobernadores, alcaldes municipales, ministerios públicos, de tal forma que ¿quién les va a decir algo? ¿Quién va a detener esa ola de violaciones y que violentan el Estado laico y que violentan los derechos humanos y que no hay un trato igualitario para las minorías y que todo esto viene a redundar en un enfrentamiento entre los ciudadanos, porque se les está dando pie a esa situación, que los funcionarios de gobierno estén violentando el Estado laico? Ese es el gran peligro y es lo que nos preocupa. Por eso, República Laica es un frente nacional que, unido a otras organizaciones de la sociedad, como las que ya mencionamos, entre otras, Católicos por el Derecho a Decidir, también Foro Intereclesiástico Mexicano, entre Foro Cívico y otras organizaciones de la sociedad, estamos levantando la voz precisamente para que verdaderamente se respete el Estado laico y haya un trato igualitario, se respeten los derechos humanos, se respeten las libertades que consagra la Constitución, y que en verdad vivamos en un país, en un estado de armonía, de unidad, en la cual cada ciudadano se sienta con esas libertades y dentro del marco jurídico que se cumplan las leyes que garantizan las libertades. Y repito, la libertad de creencia, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, todas las libertades que consagra nuestra Constitución.